¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema interesante, un poco controversial, no muy frecuente, pero sí hay pacientes con este tipo de patología y creo que es importante hablar de esto para que nuestros pacientes entiendan un poco mejor qué es el quiste sinovial. En la columna, o mejor dicho, en cualquier articulación, existen unas superficies cartilaginosas. Y esas superficies cartilaginosas además están envueltas en una cápsula. Entonces, el quiste sinovial es una especie de quiste que se forma de esa articulación. Es decir, es una prolongación o un daño que se produce en la articulación y se forma como una especie de bolita o pelotica. No sé si algunos de ustedes han visto que a veces la gente en la mano tiene como unas pequeñas gomas, son como unas pequeñas peloticas. Bueno, esas gomas salen de una articulación, lo puedes tener en la mano, pero también lo puedes tener en la columna. Entonces, a nivel de la columna, esta es nuestra columna lumbar, esta es la parte de adelante, esta es la parte de atrás, la estamos viendo de lado, así es de frente. Entonces tenemos que en la parte posterior de la columna lumbar tenemos que las articulaciones por delante se unen a través de los discos, pero por detrás se unen a través de estas articulaciones que son las facetas, que ya hemos hablado bastante de las facetas. La faceta, como ven ustedes aquí, es la unión de una articulación de la vértebra de arriba con otra articulación de la vértebra de abajo. Esto se llama la faceta descendente y esta es la faceta ascendente. Hay un espacio entre ellas que es la propia articulación facetaria y de ahí es que sale el quiste sinovial. Entonces aquí tenemos un esquema de qué es el quiste sinovial. Esto es la visualización en este sentido de la vértebra. Esta es la vértebra, que es lo que vemos aquí. En la parte central van los nervios, que es esto que está aquí. Y en la parte posterior es esta Y, que es el hueso o el arco posterior de la vértebra. Y en ese arco posterior, como les dije, está la articulación, que en este caso se ve en estos sitios laterales. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que esta línea que está aquí, es la línea que está aquí, es la línea interarticular, es el roce entre las articulaciones, donde está el cartílago, y de ahí se sale un quiste o una pelotica hacia la parte interna y ahí es donde comprime el nervio. Lo podemos ver aquí cómo está comprimiendo el nervio o lo podemos ver aquí cómo está comprimiendo también el nervio. Entonces el quiste sale de una articulación que está un poquito ya afectada, inflamada, y entonces se forma este pequeño quiste sinovial. Entonces el quiste sinovial, ¿qué va a hacer? Va a salir de la articulación, por lo menos sale aquí, y por delante de la articulación está el nervio. Entonces el quiste comprime el nervio y por eso estos pacientes tienen una ciática. Lo comprime aquí y tienen una ciática. La hernia comprime el nervio, pero lo comprime de adelante a atrás. Bueno, el quiste sinovial lo comprime, pero de atrás hacia adelante. Pero finalmente lo que el paciente tiene es una ciática, tiene un dolor hacia la pierna. Entonces sabemos que el quiste se produce de esta articulación, pero es importante saber que esa articulación ya está un poco inflamada, dañada, etc. No es una articulación sana, es una articulación enferma. Y esas articulaciones que están en la parte posterior de la vértebra, si están muy dañadas, puede hacer que la vértebra tenga un desplazamiento. Si no están dañadas, pues ese desplazamiento no existe. Ahora, ¿cuáles son los síntomas del quiste sinovial? Como les dije, como comprime el nervio de atrás hacia adelante, lo que produce es una ciática. Y sabemos que las ciáticas, dependiendo de cómo le duele al paciente, por eso uno siempre hace el mapa del dolor, yo puedo inferir en qué nervio puede estar ese quiste sinovial. Entonces, por ejemplo, la raíz número 4, ven que viene por el muslo en la cara anterior de la pierna y llega hasta el primer dedo. Cuando el paciente refiere este tipo de dolor, ya yo sé que eventualmente el problema está en la raíz número 4. Entonces, estos pacientes son pacientes que tienen dolor en la pierna y se comportan casi igual que una hernia discal.
Estos pacientes tienen un problemita, que ese quiste va creciendo, ese quiste no se recoge. A medida que va creciendo el quiste, ese quiste va tocando el nervio y entonces llega un momento que el dolor es permanente. Entonces el paciente tiene dolor todo el tiempo porque es algo que está permanentemente comprimiendo mecánicamente al nervio. Entonces, ¿qué estudios le hacemos a estos pacientes? Entonces el paciente viene a la consulta, viene con su dolor de nervio, que en la mayoría de los casos es una hernia discal, etcétera, pero también puede ser un quiste sinovial. Hacemos dos estudios en estos pacientes. Uno es una resonancia magnética lumbosacra. La resonancia magnética es, digamos, el estudio por excelencia para la columna y es el estudio con el que prácticamente comenzamos a todos los pacientes. Es un estudio amplio que me da muchísima información, con lo cual es el estudio, digamos, por excelencia. En segundo lugar, hacemos una placa simple de pie, porque la resonancia normalmente es acostada, entonces yo no sé cómo están funcionando esas facetas. Las facetas, como les he explicado en otros videos, están en la parte posterior de la columna y ellos son como un gancho de la vértebra. La vértebra normalmente está un poquito inclinada y esas facetas se agarran unas con otras, es como un gancho de sostén. Si ese gancho de sostén no está funcionando bien, entonces comienza a haber un desplazamiento de esas vértebras que se llama listesis, que también tenemos un video de la espondilolistesis. Sería bueno eventualmente que vean ese video porque complementa mucho la información que estamos viendo hoy. Entonces, esos ganchos pueden estar dañados de una manera importante y tener ese desplazamiento. Entonces le pido al paciente que se ponga de lado y con movimiento anterior y posterior, y ahí veo si esas facetas pueden tener el quiste sinovial, pero pueden estar funcionando bien todavía, o puede ser que ya no estén funcionando y hay ese desplazamiento. Y dependiendo de eso, vamos a tomar la decisión qué hacer con estos pacientes. Una vez tenido el diagnóstico, tanto clínico como radiológico, entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Entonces, para tomar una decisión qué hacer con estos pacientes, pues tenemos que tener en cuenta, número uno, las manifestaciones clínicas del paciente. Si esto es un dolor horrible, continuo, que ya el paciente no aguanta, o es un dolor muy ocasional. Si el dolor es muy ocasional, le damos unas pastillas antiinflamatorias al paciente, o le damos pregabalina o gabapentina, que son moduladores de dolores cerebrales, y con eso el paciente se maneja. Si los dolores ya son un poquito más fuertes, pero no tan importantes, podemos ir a una segunda instancia, que es el bloqueo del dolor, que también tenemos unos videos explicativos del mismo. Pero si ya el paciente tiene un dolor continuo que no mejora, de repente se le hizo un bloqueo, no mejoró, que ya ha tenido muchas pastillas y no mejora, entonces a ese paciente le ofrecemos una alternativa quirúrgica. La alternativa quirúrgica, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en quitar el quiste y descomprimir el nervio. Ese es el objetivo principal de la cirugía. Ahora bien, ahí lo que hay que evaluar es la funcionabilidad de esas facetas, de esas articulaciones. Entonces tenemos dos pacientes. Uno, donde esas facetas ya no funcionan, el paciente tiene esa espondilolistesis o listesis. Entonces, en esos casos decidimos retirar las facetas por completo y hacer una fusión. Fusión significa hacer una estabilización instrumental del paciente, bien sea con tornillos por vía posterior, con cajas por vía lateral tipo X-Sleeve o por vía anterior. Hay diferentes maneras de hacerlo, pero tenemos que hacer una estabilización del segmento porque ya esos ganchos no están funcionando. Y ya, por supuesto, al quitar esos ganchos, ponemos los tornillos o ponemos las cajas si lo hacemos por vía lateral, y claro, al quitar el gancho ya el dolor del paciente desaparece. Pero implica la cirugía una estabilización de fusión, una cirugía un poquito más avanzada o compleja, pues. Si no hay espondilolistesis, si esas facetas todavía están más o menos bien. Ahí entonces hay un poquito de controversia porque hay personas que dicen que igualito ese quiste salió porque la faceta está enferma. Entonces dicen, bueno, si la faceta está enferma, vamos a sacarla de una vez, vamos a quitarla y vamos a ponerle los tornillos al paciente. Y la otra opción, es la que a mí me gusta, es hacer lo siguiente. Si esas articulaciones todavía están funcionando, no hay espondilolistesis, ¿por qué voy a fusionar al paciente? ¿Por qué le voy a poner tornillos? Si puedo simplemente quitar el quiste, quitarle el dolor del paciente y el paciente sigue funcionando igual.
Y eso es, digamos, la conducta que yo prefiero. ¿Por qué? Porque de esa manera no tengo que instrumentar al paciente, no tengo que ponerle tornillos y le hago una cirugía mínima invasiva donde simplemente retiro el quiste y el paciente se le quita el dolor. Un cuestionamiento sobre esta técnica de no fusionar es que me dicen las otras personas que lo fusionan, me dicen, bueno, pero esta faceta tarde o temprano se va a dañar y cuando se dañe vas a tener que fusionarlo. Bueno, eso no es tan cierto, porque yo he tenido una buena cantidad de pacientes que le he retirado ese quiste y no vuelve más a la consulta. Por supuesto, si hay un paciente que en una década, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años se le daña la faceta por completo, bueno, se operará el paciente. Pero no el 100% de los pacientes terminan fusionados. ¿Cuántos pacientes pueden terminar fusionados? Menos del 10%. Bueno, creo que vale la pena, digamos, agarrar el riesgo del 90% de los pacientes donde no van a necesitar una estabilización. Pero por supuesto, siempre hay que personalizar cada caso porque cada paciente tiene sus características. A veces hay pacientes que son obesos, hay pacientes que hacen trabajos físicos importantes en sus labores diarias. En fin, hay que tomar en cuenta mucho todo el contexto del paciente para uno tomar una decisión final. Entonces tenemos, desde el punto de vista de cirugía mínima invasiva, dos opciones. Una opción que estaba haciendo hasta hace años, hasta hace más o menos 1 año y medio, que es la cirugía tubular. Me meto con un tubo y a través del tubo, que digamos ya sabemos qué significa eso, voy limando, sacando el quiste y se acabó. Pero ahorita tenemos la cirugía endoscópica, que es esa microcámara que entra. Entonces el daño muscular y digamos lo que yo limo de la propia articulación es tan poco que produce resultados mucho mejores. Entonces creo que la cirugía endoscópica para este tipo de enfermedad es como que el mejor tratamiento que existe. Digamos, de manera representativa quiero exponerles un caso de una persona de 40 y pico de años que tenía ese dolor continuo en la pierna izquierda. Y la persona viene a la consulta, se hacemos los estudios, le hacemos su resonancia, se le hace el diagnóstico, le hicimos un par de bloqueos, mejoró por un tiempo, pero ya después no mejoró. Entonces decidimos hacer unas placas dinámicas que vemos que no había, digamos, inestabilidad en el segmento, es decir, que esas facetas, si bien estaban enfermas o un poco deformadas, todavía estaban funcionando bien. Y entonces este es el caso. Entonces aquí podemos ver, esta es la columna vista de lado, como lo vemos aquí. Estas son las vértebras, los discos son estas líneas que están aquí y vemos cómo el canal por donde van los nervios está interrumpido por la pelotica esta, que es el quiste sinovial. Si vemos esto así, tenemos entonces la vértebra que está aquí, aquí están los nervios y vemos cómo están las articulaciones aquí. Estas articulaciones están efectivamente un poquito deformadas ya y vemos cómo el quiste está en esta zona comprimiendo los nervios que son los punticos estos grises que están aquí. Entonces, esto es un paciente de 40 y pico de años que está haciendo deporte, está activo. Entonces, a este paciente ofrecerle una instrumentación con tornillo a esa edad no creo que es lo ideal, porque además el paciente es golfista, en fin, el paciente hace deporte, se mueve, etc. Ponerle la instrumentación lo va a limitar en cierta manera y le puede producir ciertos problemas futuros. Entonces, ¿qué es lo mejor para este paciente? Bueno, vamos a sacar el quiste, lo hicimos por vía endoscópica, con la grandísima ventaja que el daño hacia el músculo y lo que tuve que quitar de faceta es mínimo, con lo cual el paciente quedó prácticamente igual, pero sin el quiste sinovial. Por supuesto, uno se puede preguntar, bueno, ¿y qué va a pasar con este paciente cuando tenga 65, 70, 75 años? Bueno, ahí se verá en ese momento qué va a pasar. Por supuesto que el paciente puede tener chance que cuando tenga 75 años esas facetas estén ya tan dañadas que habría que operarse o hacerse algo. Pero bueno, en ese momento se hará el paciente, pero el paciente va a pasar 20 años con una vida completamente normal o sin problemas adicionales de la instrumentación. Además, ese paciente no significa
que en 20 años vaya a juro tener que ir para una cirugía. Probablemente sí, pero puede ser perfectamente que no la necesite. Entonces yo creo que tomarse ese chance de 20 años de no instrumentarse creo que es importante. Aquí podemos ver el antes y el después. En el antes está el quiste y en el pues ven cómo el quiste desapareció, la faceta sigue ahí y la descompresión de los nervios es importante. A veces hacemos lo que se llama la monitorización del área de los nervios o de la dura madre. Y vemos que esta área aumenta, en este caso lo medimos más del 50%, es decir, hubo una descompresión de todo el sistema, digamos, de los nervios de más del 50%. Bueno, estos son los casos, como hemos dicho, ideales para cirugía endoscópica. Estadísticamente, ¿a qué pacientes les puede pasar el quiste sinovial? Como hemos dicho que es un problema degenerativo o de daño progresivo de la articulación, normalmente esto se produce en pacientes, digamos, mayores, pacientes de 45, 50, digamos entre 50 y 80 años de edad. Normalmente son pacientes un poquito más mayores. Esto no es una patología de gente joven, ¿ok? Ahora, a los pacientes que van a cirugía, ¿qué resultados tienen esos pacientes? Bueno, esos pacientes les va súper bien con esta descompresión porque se les quita la presión que tiene ese nervio y se les quita el dolor. Es como operar una hernia discal. Otra pregunta que me hacen también, ¿ese quiste puede volver a salir? Sí, están descritos recidivas de quistes, o bien sea del mismo lado o del lado contrario de la faceta del otro lado, porque sabemos que hay facetas derechas y facetas izquierdas. Pero del mismo lado es muy raro, del otro lado sí pueden aparecer. ¿Qué frecuencia pueden aparecer quistes? Es menos del 5%, es decir, recidivas del quiste es relativamente bajo. Bueno, espero que haya sido esclarecedor este video para los pacientes que tienen este tipo de patología, mejor dicho, el quiste sinovial. Pronto vamos a tener un video completo de una cirugía endoscópica explicativa sobre cómo se hace y cómo es el procedimiento quirúrgico endoscópico en este tipo de casos. Chao y cuídense.